por su misericordia tan grande. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a meditar en la palabra del Señor. ¿Ya todos tienen su consejero? Si no, puede comprarlo, todavía hay consejeros, gracias al Señor. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios en la epístola a los Hebreos. Vamos a dar lectura a la bendita y santa palabra de nuestro Señor. Capítulo 9, versículos 13 y 14. Hebreos 9, 13 y 14. Con la ayuda del Señor damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Si ya lo tiene, puede dar gloria a Dios. Leemos entonces unidos la palabra del Señor, epístola a los Hebreos, capítulo 9, versículos 13 y 14, y dice la Escritura de la siguiente manera: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Oramos al Señor. Padre de misericordia, en esta preciosa hora, Señor amado, nos acercamos ante ti dándote muchas gracias porque nos das la dicha y la bendición de poder, Señor amado, estar en tu casa, de poder estar en tu presencia para adorar tu nombre, para reconocer, Señor amado, tu grandeza. Señor, muchas gracias por tu misericordia para con nosotros, que tenemos la dicha de poder estar en tu casa y ahora disponemos nuestros sentidos para meditar en tu palabra gloriosa. Háblanos, Señor, habla nuestras vidas, permite que podamos contemplar, Señor amado, tu voluntad en tu palabra gloriosa y que podamos ser, Señor amado, transformados por el poder glorioso de tu palabra que obra continuamente en nosotros. Toma mi vida en tus manos, Señor, y permite que con gozo, con alegría, pueda comunicar las verdades fieles de tu palabra y que cada uno, Señor amado, de tus hijos que hoy has traído a tu casa sea enriquecido con tu palabra bendita. Los que no están aquí, visítalos, Señor. Muchos de ellos están enfermos, necesitados. Allá donde están, Señor amado, en casita, te ruego, Señor, los visites. Te ruego, Señor amado, tengas misericordia. Y los que están viendo esta transmisión, bendíceles también en grande manera. Sabiendo que haces más, que estás con nosotros, te doy gracias por los méritos de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Te lo he rogado, mi Dios. Amén. Amén. Ocupen su lugar, amados hermanos, pueden sentarse. Tenemos nosotros nuestra escuela dominical y tenemos nuestro expositor doctrinal Pentecostés, así. Y estamos nosotros en la lección 824 con el tema general que dice de la siguiente manera, lo decimos todos unidos, como dice, de los apóstoles. Una vez más lo decimos y dice, la doctrina de los apóstoles, así. Y eso es lo que nosotros consideramos, amados hermanos, la doctrina de los apóstoles. El tema del mes, el tema que estamos considerando ya en este mes de mayo, nos dice así, lo leemos unidos, dice, Jesucristo es el mediador del nuevo pacto. Una vez más, ¿cómo dice? Jesucristo es el mediador
del nuevo pacto. Así, damos la gloria a Cristo nuestro Señor. Y el título de nuestra lección que hoy vamos a considerar nos dice: su sangre preciosa tiene poder. Una vez más, como dice, su sangre preciosa tiene poder. Y damos la gloria al Señor porque lo hemos experimentado en nuestra vida, como ha limpiado todos nuestros pecados y hemos sido nosotros perdonados y transformados, y aquí estamos por la misericordia gloriosa de Cristo nuestro Señor. El texto áureo lo leemos y dice así: cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Hebreos 9:14. Una vez más dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Hebreos 9:14. Una vez más lo leemos y dice así: cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Hebreos 9:14. Muy bien, entonces consideramos esto: su sangre preciosa tiene poder. Y la verdad práctica nos dice, también lo leemos unidos, dice así: la sangre de Cristo es poderosa para limpiar del pecado más sucio del ser humano, solo que éste debe arrepentirse. Y sí, el hombre tiene que venir en arrepentimiento y fe delante del Señor, reconociendo su necesidad de Dios. Y la sangre de Cristo, que tiene poder, nos limpia de todo pecado. Bendito es el Señor. Por eso es que leemos: la sangre de Cristo es poderosa para limpiar del pecado más sucio del ser humano, solo que éste debe arrepentirse. Ahora, en nuestros himnos predilectos, el canto 210 dice: ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Así, entonces, hermanos, ¿qué decimos? Qué poderosa es la sangre de Cristo nuestro Señor. Así que ha cambiado nuestra vida, que ha limpiado nuestros corazones, ha limpiado nuestras conciencias. Y es lo que hoy vamos a aprender: su sangre preciosa tiene poder. Así, su sangre preciosa tiene poder. Y para que cada uno de nosotros lo tengamos presente, y que no únicamente sea una expresión. La sangre de Cristo tiene poder, que no sea nada más una expresión,
sino que sea una realidad en nuestra vida. Que sea una realidad, porque muchos son atormentados por la culpabilidad, como si la sangre de Cristo no tuviera poder para perdonar pecados. Cuando uno viene en arrepentimiento y fe, la sangre de Cristo nos limpia, pero el acusador de nuestras almas viene y dice, pero tú eras un borracho, tú eras esto, tú eras aquello, y entonces la persona dice, sí es cierto, ay, es que no sé si soy del Señor. Bueno, ¿cree en el poder de la sangre de Cristo? ¿Sí o no? Porque nosotros tenemos que creer en ese poder glorioso que vino y limpió nuestras vidas, nos transformó. Y aquí estamos por su misericordia y gracia. Y cuando nosotros lo ofendemos, le fallamos, venimos a la fuente inagotable de perdón y somos limpiados con esa preciosa sangre. Así, qué bendición tan grande. Por eso decimos, creemos en el poder de la sangre preciosa de Cristo. La sangre preciosa de Cristo tiene poder. Así tiene poder. Y entonces nosotros vemos, amados hermanos, aquí, lea conmigo, los sacrificios de la ley purificaban externamente, así. Y ya sabemos porque todos esos sacrificios eran una sombra, nada más, una figura de lo real, de lo que había de venir, que es Cristo. Así, nada más era una sombra. Entonces, por eso nosotros leímos aquí en la Escritura, dice así, leamos también el texto, aquí en nuestro consejero, dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, así ya nos está hablando, dice, santifica para la purificación de ¿qué? De la carne. Y ya nos está presentando la sombra y nos está presentando un anticipo. Fíjese, un anticipo de lo que iba a ser la obra expiatoria ¿de quién? De Cristo el Señor, que es perfecta y que iba a hacerse una sola vez y no continuamente. Y entonces, amados hermanos, cuando vemos nosotros los sacrificios del Antiguo Testamento, estamos viendo nosotros un anticipo de lo que iba a ser la obra preciosa de Cristo por nosotros, así. Pero bueno, el efecto, el alcance y el poder que tenían estos sacrificios del Antiguo Testamento, ya lo sabemos nosotros que eran únicamente ¿qué? Externos, nada más. No podían limpiar ¿qué? La conciencia. No podían limpiar ¿qué? El corazón, el alma. La persona seguía siendo igual porque ese sacrificio no tenía ese alcance para ser transformado internamente. Por eso leemos, el efecto de la sangre de los toros y machos cabríos era ¿qué? Así, era externo para toda persona ceremonialmente inmunda. La referencia al rociamiento de las cenizas de la becerra era para la limpieza de quienes se hicieran ceremonialmente ¿qué? Inmundo por contacto de cuerpos muertos, huesos o tumbas. Y habían muchas cosas, amados hermanos, no nada más eso. Si eran muchísimas cosas por las cuales podrían quedar ceremonialmente inmundos, por ejemplo, también la menstruación o también el parto o algunas enfermedades de la piel. Y entonces todo eso y la gente que tenía contacto lo hacía ceremonialmente inmundo y se tenía que realizar el sacrificio para la limpieza.
Así. Entonces, amados hermanos, esa persona debería ser rociada con agua mezclando las cenizas de la becerra sacrificial. Vamos a ver ahí en Levítico 19, qué es lo que nos dice la Escritura. Vamos hasta Levítico capítulo 19 y vamos a dar lectura los versículos 9 al 13, que dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Levítico 19, 9 al 13. ¿Sí ya lo tienen, hermano? A ver, perdóneme tantito. Perdóneme tantito, perdón. Gloria a Dios. Muy bien, Números 19. Números 19, 9 al 13. Vamos a leerlo. Y dice la Escritura así, Números 19, 9 al 13. Dice: y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campo en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de separación. Es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la tarde, y será a los hijos de Israel y al extranjero que peregrina entre ellos por estatuto perpetuo. El que tocare muerto del cual quiera persona humana, 7 días será inmundo. Este se purificará al tercer día con aquesta agua, y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Cualquiera que tocare en muerto, en persona de hombre que estuviere muerto, y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la separación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia, ¿qué? Su inmundicia será sobre él. Entonces, amados hermanos, tenían que hacer el rito ceremonial, y que su efecto, volvemos a reiterar, su efecto era externo, nada más. Así, para santificar, porque es lo que el Señor quería. El Señor quería un pueblo, ¿qué? Un pueblo santo, así, un pueblo santo al Señor. Estaba implicada la contaminación externa y se ofrecía la limpieza externa, pero eso era todo. Esos sacrificios no hacían nada para librar el alma de la más seria contaminación, que es el pecado. Así, no hacían más nada para limpiar o para librar el alma de la más seria contaminación, que es el pecado. Por eso cada uno de los sacrificios era una figura, una sombra, un anticipo de lo que había de lo que había de venir. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, amados hermanos, hoy en este tiempo, y hablamos de las obras que el Señor hace de sanidad, y que decimos el Señor sigue sanando, eso es un anticipo de lo que Cristo va a hacer. ¿Por qué? Porque la enfermedad, su origen es el pecado, y va a llegar el día en que Él va a erradicar, ¿qué?
el pecado. Y cuando el Señor sana nuestro cuerpo, sana alguno, entonces no es otra cosa que un anticipo de lo que ha de venir muy pronto. Y es que Cristo erradicará de raíz el pecado. Y por eso damos gloria al Señor. La mayoría dice, doy gloria a Dios, pero porque le sanó. Pero no da gloria a Dios que esa obra que Cristo hizo en él es un anticipo de la erradicación total del pecado de este mundo. Y eso es lo más glorioso, entender que el hecho que el Señor esté obrando en nosotros es un anticipo de lo que Él pronto hará. Y eso es maravilloso. Y decimos gracias, Señor, porque tú sigues obrando, porque tú sigues sanando, pero es un anticipo de esa erradicación del pecado en esta tierra. Así, estos sacrificios, amados hermanos, eran un anticipo de lo que se había de cumplir en la cruz del Calvario. Y se cumplió. Y se cumplió. Y entonces, amados hermanos, damos la gloria a Dios por ello. Bendito sea el Señor. Y entonces tenemos, su sangre preciosa tiene poder. Ya vemos el contraste de la sangre de los sacrificios del antiguo pacto. Tenían un poder, tenían un alcance. Y el alcance era la purificación, ¿qué? Externa. Ese era su poder, ese era su alcance. Pero ahora vemos nosotros el alcance de la poderosa y preciosa sangre de Cristo nuestro Señor. Número 2 dice, puede limpiar la conciencia del hombre. ¿Sí ha escuchado usted, hermano, ese adagio, ese refrán o proverbio que dice, árbol que nace, ¿verdad? Dice, árbol que nace torcido, ¿qué? Dice, jamás su tronco endereza. Hermano, pero el Señor hace cosas gloriosas. El Señor restaura nuestra vida y hasta lo interno se va hasta lo más profundo. Somos transformados. Es una obra que hace el Señor. Y aunque el adagio diga, jamás su tronco endereza, ven a Cristo. Ven a Cristo. Y lo que decía el profeta Habacuc, el cual pondrá mis pies como de siervas, porque las siervas tienen unos pies tan rectos, pero tan rectos. Y si mis caminos son chuecos, si mis caminos no son como los caminos del Señor, Él dice, Él pondrá mis pies como de siervas, rectos, para su gloria. Lo hace el Señor. Y entonces, amados hermanos, dice, puede limpiar la conciencia del hombre. Por eso es que leemos aquí el texto, dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte. Así, bendito es el Señor. El escritor de esta carta a los hebreos hace una pregunta, ¿cuánto más? Y ya a nosotros nos lleva a pensar que no hay punto de comparación entre la sangre derramada de los toros y de los machos cabríos. No hay punto de comparación en el derramamiento de esa sangre y el derramamiento de la sangre del Cordero de Dios. Y ya nos está llevando a nosotros a pensar en esa pregunta, ¿cuánto más? Si esa sangre, que era figura, que era un anticipo, tenía cierto poder y cierta eficacia, y ahora decimos, ya no estamos hablando de la figura, ya no estamos hablando de la sombra, estamos hablando de ¿qué? De lo real. Si esa tenía cierto efecto, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Cuánto más la sangre de Cristo. Bendito es el Señor. Limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte. Sí había un efecto externo en el pueblo de Israel al ofrecer un sacrificio.
este se queda pues muy pequeño al efecto que tiene la sangre de Cristo. Y este efecto es limpiar la conciencia de las obras que lo llevan ¿a dónde? De las obras que lo llevan a la muerte. Todas las obras del hombre sin Dios son hechas en muerte espiritual, es decir, en ese estado en que se encuentra el hombre. El hombre sin Dios está en un estado. ¿Cuál estado? Muerte espiritual, pecado. Por eso es que nos está diciendo aquí, amados hermanos, se queda muy pequeño al efecto que tiene la sangre de Cristo, y este efecto es limpiar la conciencia de las obras que lo llevan a la muerte. Y todas las obras del hombre sin Dios son hechas en muerte espiritual y solo pueden llevarlo a la muerte eterna. Para él, ¿para quién? Para el hombre en pecado, para el hombre sin Dios. Para él, ¿qué dice? No hay paz. No hay paz. La paz, el único que puede dar paz, ¿quién es? Pero nosotros tenemos que entender que esa paz que da Cristo no es como la paz que da el mundo. La paz que da el mundo se esfuma o se altera con cualquier evento que no nos agrada. Y algo no nos agradó, ¿y qué pasó con esa paz? Se esfumó. Y la paz de Cristo sobrepuja, sobrepasa todo entendimiento. Y eso es lo que nosotros debemos de tener presente. Por eso, amados hermanos, aunque nosotros nos enfrentamos a situaciones complejas, dolorosas, nosotros tenemos la paz de Cristo que sobrepasa a la lógica, al entendimiento humano. Y por eso es que, ¿por qué cree que la Escritura dice? Porque la palabra de la cruz es que es locura, es una tontera a los que se pierden, porque ellos no entienden que esto es mayor. Para ti es tontera, para mí es poder. Para mí es poder, potencia de Dios para salud. Es glorioso. Así, amados hermanos, por eso cuando hablamos y ya estamos viendo esto, para el hombre sin el Señor no hay paz. No, yo sí tengo paz. Mira, mi amigo, tu paz es alterada por cualquier cosa. Inclusive hasta en las cosas deleitosas, que si perdió tu equipo y tenías una paz y tenías un deleite y ya estás triste, se te fue la paz con cualquier cosa, hasta con insignificancias. Pero a nosotros no, porque la paz de Cristo sobrepuja todo entendimiento y ella guarda nuestros corazones. Por eso usted no se debe dejar dominar ni engañar por los dardos del enemigo cuando quieran quitarle la paz. Ay, pobrecito, yo no soy pobrecito, yo tengo a Cristo el Señor. Y sí estoy pasando aflicciones, y sí derramo mis lágrimas, pero el hecho que derrame mis lágrimas no quiere decir que no tenga paz. Tengo paz, Cristo es mi paz. Él es mi paz. Y sobrepuja todo entendimiento. Por eso cuando habla del hombre sin Dios, Isaías 57, vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor, dice la Escritura, leemos, dice: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Y algunos dicen: no, yo sí tengo paz. Es que tu paz es pasajera. Vuelvo a eso, porque el mundo es engañador.
Y Satanás es el padre de mentiras que hace creer a la gente que sin Dios puede tener ¿qué? Puede tener paz, pero esa paz se altera por cualquier cosa y ya está alterado. La paz del Señor no es así. Mi paz te dejo y mi paz. Mira, yo no te la doy como el mundo la da. Yo la doy. Y les está hablando en ese momento de que él iba a morir, ahí en San Juan 14. Les está hablando de la muerte, porque es una de las cosas que más roban ¿qué? La paz. Ahí le está hablando de la muerte, porque él ya iba a ir a la cruz, se estaba despidiendo y ellos estaban turbados. Por eso les dice, ey, a ver, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Qué promesas tan preciosas. Oiga, nuestra humanidad imperfecta se turba, pero cuando nos asimos de la palabra, amados hermanos, y el Señor inmediatamente nos dice, no se turbe vuestro corazón. Señor, pero ni tenga miedo. Mi paz te dejo. Mi paz te doy. No la compares con la del mundo, porque no es como la que el mundo da. La paz de Cristo es eterna. Sobrepasa, sobrepuja todo entendimiento. Es gloriosa esa paz, amados hermanos. Y esta es una realidad. Eso sí, para el impío no hay paz. No hay paz. Tu paz se fuma con cualquier cosa. Y sigue diciendo, para él no hay paz, solo el restregamiento frenético de su conciencia intranquila por el pecado. El pecado se maquina en el interior del hombre. San Marcos 7:21. Vamos al Evangelio de San Marcos, amados hermanos, capítulo 7, versículo 21. Y dice la palabra, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la desvergüenza, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Por eso nosotros tenemos presente cuando nos dice el Señor, sobre toda cosa guardada, así, y nos está diciendo, sobre toda cosa guardada, ustedes tienen cosas de valor, ustedes todos tienen algo que valoran mucho, que vale mucho. Pero el cuidar nuestro corazón es de mucho más valor. Yo no sé, usted puede pensar en algo que le pertenece a usted que vale mucho, pero sobre ello dice el Señor, sobre toda cosa guardada, guarda ¿qué? Guarda tu corazón, cuida tu corazón, que siempre esté limpio, porque ya nosotros vimos aquí de dentro del corazón de los hombres que salen los malos pensamientos y engañoso y qué es el corazón más que todas las cosas. Hermanos, todos los que estamos aquí tenemos la experiencia de que nuestro corazón nos ha traicionado. Nuestro propio corazón nos ha traicionado. Por eso es que el Señor dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por eso nuestra confianza está puesta en el Señor. Está puesta en él, confiamos en el Señor. Y por eso dice, maldito el varón que confía ¿qué? En el hombre.
Y hay un canto que dice, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Ajá, sígale. Hágale, vaya por ahí. Y va a ver que cómo va a fracasar. Porque es lo más engañoso. Ejemplos sencillos de que alguno dice, ay, este año tengo propósitos. Inicia con buenos propósitos y a los 3 días que ya los abandonó, lo engañó su corazón. Ahora sí voy a ser diferente. Ya en este año ahora sí me voy a parar. Todos los días me voy a parar a las 6 de la mañana. Y se paró 3 días a las 6 de la mañana. Ya vamos a parar a las 4 horas sí. Lo engañó su corazón. Bueno es confiar en Dios. Proverbios 6, 12 al 14 también nos dice, hermano, vamos a leerlo. Proverbios 6, 12, dice la escritura de la siguiente manera. Proverbios 6, 12 al versículo 14, y dice, el hombre malo, el hombre depravado, anda en perversidad de boca, guiña de sus ojos, habla con sus pies, indica con sus dedos, perversidades hay en su corazón, anda pensando mal en todo tiempo, enciende rencillas, por tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio así. Y no habrá remedio. Hermano, es la radiografía que nos presentaba también el apóstol Pablo en Romanos. Fíjese, vamos a Romanos capítulo 3, la epístola a los Romanos capítulo 3. Está larga esta parte, pero no, nada más vamos a leer la última parte, Romanos capítulo 3. Y que dice la escritura, del versículo 14 dice, 3:14, cuya boca está llena de maledicencia. Ahí nos paramos, cuya boca está llena de maledicencia. Hermano, ¿y no dijo el Señor Jesús que de la abundancia de qué? ¿Se da cuenta cómo ya hay un problema? ¿Dónde? En el corazón. Dice, ya nos está diciendo aquí, cuya boca está llena de qué? De maledicencia y de qué? Y de amargura. Sus pies son ligeros a derramar sangre. Quebrantamiento y desventura hay en sus caminos. Y caminos de paz no conocieron. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El hombre tiene un problema y está en el corazón, se llama pecado. Por eso es que nosotros continuamente, ahora fíjense, esos sacrificios, amados hermanos, que se hacían continuos, ahora nos están representando también a nosotros. Aquí estamos hablando de todo esto del pecado, del corazón del pecador, pero nosotros ya redimidos como cristianos tenemos que venir continuamente a la fuente inagotable de perdón. ¿Para qué? Para limpieza de nuestra vida. Así, y nadie puede decir que no. Por eso cuando ya lo vemos aquí en el Evangelio de San Juan, vamos, primera de San Juan, vamos a leer la palabra, dice de la siguiente manera, y aquí está hablando, ya aquí no está hablando del pecador, pero sí está hablando del pecador redimido, perdonado, de un nacido de nuevo. Primera de San Juan, capítulo 1:7, dice, mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace? Ahora, ya hablando de nosotros, versículo 8, ¿qué dice? Si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Pero si ¿qué? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. 10. Si dijéremos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora,
reitero, los sacrificios continuos son una sombra de que nosotros continuamente debemos venir delante del Señor para pedirle que nos limpie. Él ya hizo su obra y es un sacrificio perfecto y nos salvó y ya está cumplido. Pero ahora nosotros, salvados, redimidos, seguimos en este cuerpo imperfecto que ofende y le falla a Dios. Es la razón por la cual venimos continuamente todos los días delante de Él para pedirle que nos perdone. Así como lo está diciendo aquí, y no le está hablando a un impío, le está hablando a la iglesia, le está hablando a los redimidos. Por eso ya cuando le está diciendo, si dijéramos que no tenemos pecado, usted se está engañando. ¿Cómo vamos a decir que no tenemos pecado si continuamente contemplamos la gloria de Dios en las Escrituras? Y tenemos la experiencia del profeta Isaías cuando vio la gloria de Dios y dijo, ay de mí que soy ¿qué? Que soy muerto, porque la luz de Cristo Jesús revelada a través de su palabra nos hace contemplar nuestra necesidad continua de Dios, de su perdón. Inmediatamente identifica nuestras faltas y venimos ante el Señor, perdóname. Todos los días, todos los días, todos los días. Señor, límpiame. Señor, perdóname. Señor, perdóname. Señor, perdóname. Ayúdame. Y todos los días, amados hermanos. ¿Y si el cristiano no lo hace? Oiga, todos los días tenemos, ya nosotros veíamos acá, ¿contamina qué? Todo. Y tenemos varios principios aquí, amados hermanos. Tenemos varios principios en estas sombras que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, porque ya leímos nosotros ahí en Números 9, cómo algo nos puede contaminar así inmediatamente. Si tocaba un muerto, ¿qué pasaba? Se contaminaba luego. Si tocaba una mujer en menstruación, ¿qué pasaba? Ya era inmundo. Si tocaba alguien que tenía una enfermedad de la piel, ¿qué pasaba? Ya era inmundo, ya eso lo contaminaba. Ahora, ya, porque eso nos lo muestra en los libros de los profetas menores. Y la pregunta es, ¿se puede al revés? Es decir, el pecado me contamina así. Y una vez que yo estoy contaminado, contamino todo. Que es la razón por la cual uno dice, usted no, absténgase ahorita de participar, ahorita no puede. Pero se puede al revés, es decir, ellos decían que yo nada más tocara la túnica del sacerdote o algo que había sido consagrado y ya tocándolo, ¿me consagraba o me limpiaba? No es así. El pecado nos contamina así. Inmediatamente, pero al revés no, que uno diga, ya vine al templo y toqué el púlpito y ya soy ¿qué? Ya soy limpio. Y la respuesta era ¿qué? No. Pero ya toqué al sacerdote. No es así. Había que ofrecer todo ¿qué? Un rito ceremonial para la purificación. Y ya nos lleva también al entendimiento de la disciplina. ¿Por qué tiene que haber disciplina? ¿Y por qué tiene que hacerse este proceso? ¿Por qué tengo que pedir perdón? Porque ofendiste al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y toda esta figura nos da una enseñanza. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros venimos delante del Señor, amados hermanos, y por eso continuamente le decimos, Señor, limpia mi corazón. Es como pues un celular, un iPad, una computadora que tiene que continuamente estar ¿qué? Limpiando, vacunándola, poniéndole antivirus, porque si no lo hace, lo deja. ¿Qué va a pasar?
Sí, ya no va a funcionar. De pronto se va poniendo más lento y luego dice, es que ya no, para prenderla tarda 10 minutos, tarda mucho. Y el cristiano, si no cuida su relación con Cristo, se va haciendo más lento cada día. Es decir, más perezoso, pues, hablando espiritualmente. Hermano, hay que hacer esto. Sí, hermano, luego lo que pasa es que, bueno, ya hay un indicio de un problema aquí en el corazón. Ya se está volviendo lento. Ya se está volviendo perezoso espiritualmente hablando. Por eso continuamente, amados hermanos, nosotros tenemos que venir delante del Señor y decirle que limpie nuestros corazones. Señor, limpia nuestra vida. ¿Cuántas cosas pueden contaminar nuestra vida espiritual? Odios, rencores, resentimientos, traiciones y tantas cosas que nos dejan fuera de combate. El caso es que ya no queremos hacer nada, ya no. ¿Se acuerdan qué es lo que hacía con ellos? Cuando alguien era contaminado, ¿qué es lo que hacían? Lo sacaban fuera de ¿qué? Del real, del campamento. Ya no podía hacer ¿qué? Ya no podía hacer nada. Ya en el caso de nosotros, el pecado lo que hace es ¿qué? Apartarnos. Hace separación. Ya lo hizo lento, ya lo separó. ¿Cómo está? No, yo estoy bien, hermano. Bueno, eso dicen sus labios, pero sus hechos ¿qué? Sus hechos ya están marcándonos la realidad. Por eso, sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nuestro comentario dice: al practicar la consecuencia trae miseria, habla del pecado, trae desdicha, insatisfacción y una horrenda condenación. Solo la sangre de Cristo tiene poder para limpiarlo. Cristo se ofreció voluntariamente y sin mancha. No tenía que ofrecer su sangre para sí mismo, sino ¿por quién? Por toda la humanidad. Hoy la sangre de Cristo sigue siendo eficaz. Y así como nos lo presenta el texto, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte. Y hay gente, amados hermanos, que realiza obras con el fin de salvarse, pero estas no le ayudan. Nosotros debemos de tener presente que las buenas obras nunca son una causa de salvación. Las buenas obras son un resultado de la salvación. Así. Reitero, las buenas obras nunca son una causa de salvación. Así, nunca son una causa de salvación, pero las buenas obras son el resultado de nuestra salvación. Ya soy salvo, entonces tengo ¿qué? Tengo buenas obras. Y algunos dicen: yo no soy salvo, pero tengo buenas obras, pero esas no te van a ayudar para que seas salvo. Nunca. Nunca. Pero ningún salvado puede decir: yo no voy a hacer obras. Entonces, ¿no eres qué? No eres salvo. No eres salvo. Porque las obras son el resultado de lo que Cristo hizo por ti. ¿Qué hizo? Te salvó. Te salvó. Por eso nos dice: nos limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte. Hermanos, la sangre de Cristo sigue siendo eficaz y da verdadera limpieza del alma. Ya lo leímos ahí en Primera de San Juan
1:7, cuando leímos si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y es lo que cada creyente debe de cuidar, su relación con Cristo. Es su responsabilidad cristiana. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. Ahí está la evidencia de una buena relación con Cristo. Yo tengo una buena relación con Cristo, voy a tener una buena relación ¿con quién? Con mi prójimo, con mis hermanos, con mi familia. Esa es la evidencia. No es así, hay un problema en mi relación, en mi comunión con Dios. Por eso es que nos dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión, pero de pronto alguna sombra está manchando la vida espiritual de ese creyente. Necesita ser iluminado por la luz gloriosa de Cristo. Y la sangre de Jesucristo, inmediatamente después de que nos dice esto, tenemos comunión entre nosotros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué? Es una bendición. Una bendición, amados hermanos, muy grande y especial que tenemos nosotros los redimidos como hijos de Dios, y de lo que Cristo ha hecho con nosotros. Venimos a Él y nos limpia. Gracias, Señor. Muchas gracias. Y nos sentimos en una relación correcta con el Señor. Pongo un ejemplo muy feo. Pero cuando nos hemos sentido mal del estómago y queremos devolver, y uno no descansa hasta ¿qué? Hasta que ya sacó eso que ya no quería estar aquí en el cuerpo. Y dice, ya descansó. Hermano, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La preciosa sangre de Cristo tiene poder, borra todo pecado del corazón. Apocalipsis 1:5. Apocalipsis 1:5, dice la palabra del Señor, lea conmigo. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Bendito es el Señor. Eso es glorioso. Hermano, limpió toda nuestra vida, limpió todo nuestro ser, limpió nuestros pecados. ¿Y por qué decimos borra todo pecado del corazón? Porque pues ahí está el origen, el problema. Dice, es que su problema es este, su problema es aquel. No, su problema es el pecado y está en el corazón. Por eso cuando algunos dicen, no, yo mejor para no pecar, mejor no le hablo a nadie. No, si es que el problema no está en ese alguien, el problema está en tu corazón. El problema lo cargas ahí adentro las 24 horas del día y se llama tu corazón. Y necesita ser lavado con la sangre preciosa de Cristo para erradicar el problema. El problema está ahí, pero el Señor limpia el corazón, hace nuevas criaturas a los perdidos. Isaías 53, pues ya nos habla de esa obra expiatoria de Cristo. Isaías 53, vamos a leerlo, y lo que estaba hablando el profeta anticipadamente, lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Isaías 53, 3-5 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos.
ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y se da cuenta cómo la enfermedad es una evidencia de ¿qué? Del pecado. Pero, y les vuelvo a reiterar, la enfermedad es una evidencia del pecado. Y la sanidad que Cristo da es un anticipo de la erradicación de ¿qué? Del pecado, de lo que Cristo hará un día. Y viene la enfermedad a nuestro cuerpo como una evidencia del pecado. Pero la sangre de Cristo tiene ¿qué? Tiene poder. Hermanos, y por eso damos gloria a Dios cuando el Señor sana a alguien. Y uno inmediatamente dice, Cristo pronto erradicará el pecado de este mundo. Esa sanidad es solo un anticipo de lo que mi Cristo hará, de lo que inició en la cruz del Calvario, pero que aún estamos en este cuerpo mortal y que recibe los estragos del pecado, pero que tenemos la bendición de que por su llaga fuimos nosotros curados. Bendito sea el Señor para siempre, amados hermanos. Hace nuevas criaturas a los perdidos por su obra en la cruz del Calvario. Por eso cuando 2 Corintios 5:17, ¿cómo dice? De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas damos la gloria al Señor. Hermanos, eso es una verdad. Nueva criatura es un nuevo nacimiento. Las cosas viejas, ¿qué? Y ahí, amados hermanos, es donde uno dice, gracias Señor por esa obra en nuestra vida. Las cosas viejas pasaron y tú veniste a cambiar no parte de nuestra vida, sino que veniste a cambiar ¿qué? Toda nuestra vida. Todas son hechas nuevas, todas. Y es verdad, reitero, estamos en este cuerpo imperfecto, que falla. Pero por eso venimos al Señor todos los días también. Todos los días, Señor, aquí estoy. Otra vez soy yo, Señor. Otra vez soy yo. Vengo a la fuente inagotable de perdón y de vida. La sangre preciosa de Cristo, derramada en la cruz del Calvario. Límpiame, Señor, perdóname. Aquí estoy delante de ti. Y el Señor, amados hermanos, el Señor nos perdona. Gloria a su santo nombre. Y también nos dice, porque estamos viendo, amados hermanos, que su sangre preciosa tiene poder para que puedan servir ¿a quién? Para que puedan servir al Dios vivo. Así, amados hermanos. ¿Quién es el que nos hace aptos? Cristo, la sangre de Cristo. Mire, si la sangre de Cristo, amados hermanos, si esa sangre no hubiese limpiado nuestras vidas, no somos aptos para nada. Ni el que transmite, ni el que toca, ni el que predica, ni el que dirige. Pero la sangre de Cristo nos limpió. La sangre de Cristo nos lavó. La sangre de Cristo nos ha hecho capaces. Su obra gloriosa por nosotros. Por eso, amados hermanos, nos los describe el profeta Zacarías cuando él da esa profecía
del advenimiento de Cristo, San Lucas 1:74, y fíjense cómo nos muestra ahí, Evangelio de San Lucas, esto que estamos viendo, para que puedan servir al Dios vivo. San Lucas capítulo 1, dice así la palabra del Señor, lea conmigo, 74 y 75, dice que sin temor, librado de nuestros enemigos, le serviríamos. ¿Cómo? En santidad y en justicia, delante de Él todos los días nuestros. Pero cuando Él está hablando de esto, hermano, cuando uno lee aquí, descontextualizado, que sin temor, librado de nuestros enemigos, le serviríamos. ¿Cualquiera puede servir al Señor? Y uno dice, no. Cuando nosotros veamos el capítulo 71, donde está hablando el profeta Zacarías y dice, salvación de nuestros enemigos y de mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres, y acordándose de ¿qué? De su santo pacto. ¿Cuál? Del juramento que juró a Abraham nuestro padre. ¿Qué cosa? Que nos había de dar. ¿Cuál? Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Por quién se cumplió eso? Por Cristo el Señor. Por eso está diciendo, el único que nos hace capaces de poder servir al Dios vivo y adorarlo con nuestro servicio es Cristo. De tal manera que cuando ya nosotros leemos que sin temor, librado de nuestros enemigos, le serviríamos. No podemos servir con libertad, no podemos servir sin temor, a menos que Cristo nos haya capacitado, limpiando nuestras vidas con su sangre preciosa, dándonos vida nueva. Por eso dice que sin temor, librado de nuestros enemigos. ¿Cuántos enemigos? El mundo, Satanás, nuestra carne. Oiga, ¿qué decir de nuestra carne? Cuando hablamos de nuestra carne, hablamos del yo, hablamos del ego, hablamos del orgullo. Pero dice que librado de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. Y luego dice, ¿cómo le serviríamos? En santidad. ¿Por qué? ¿Por qué ahora vamos a tener nosotros esa dicha? Por la obra de Cristo. ¿Por qué podemos servirle sin temor? Por la obra de Cristo. ¿Por qué podemos servirle libremente? Por la obra de Cristo. ¿Por qué podemos servirle en justicia? Por la obra de Cristo. ¿Y por qué podemos servirle por toda la vida? Porque dice, en santidad y en justicia delante de Él, todos los días nuestros. No nos llamó para servirle por 5 años o 10. Él nos llamó para servirle ¿qué? Todos los días nuestros. Hermano, es glorioso, por eso hablamos, para que puedan servir al Dios vivo. Y aquí dice, para que sirváis al Dios vivo. Esta palabra sirváis es la palabra griega latreuo, servicio sacerdotal, religioso o ceremonial, que implica adorar. Así implica adorar. Cuando el sumo sacerdote servía, no solamente servía, sino que ¿qué? Que con su servicio adoraba. Entonces, amados hermanos, no puede haber servicio sin ¿qué? Sin adoración, y no puede haber adoración sin ¿qué? Sin servicio. ¿Se da cuenta? Esto es glorioso. Nosotros tenemos que servir y adorar, y tenemos que adorar y servir. Ejemplo, nosotros aquí podemos decir amén, gloria a Dios, amén, amén, amén. Pero si yo no estoy activo en algo, si yo no estoy ofreciendo servicio a Dios, tu adoración es falsa. ¿Se da cuenta? Servicio y adoración, adoración y ¿qué? Y servicio. Esos van de la mano, no pueden ir separados.
Porque todo el servicio que nosotros ofrecemos a Dios, ¿es para nuestra gloria o es para suya? Servicio y qué? Y adoración. Hermano, yo estoy haciendo este servicio. ¿Qué cosas están haciendo? No, pues estoy limpiando el templo. ¿Y para qué lo estás limpiando? Para su gloria. ¿Para qué hago esto? ¿Para qué hago aquello? ¿Para que me aplaudan? Es para su gloria. Servicio y adoración. Pero ahora nos toca adorar. Y adoramos al Señor, pero no se puede quedar nada más ahí en adorar. Tiene que ser completado ¿con qué? Con servicio. Otra vez tenemos la sombra del antiguo pacto que nos deja el ejemplo de cómo adoramos y cómo servimos, de cómo servimos y cómo adoramos. Servicio de adoración, adoración y servicio. Así. Y era la manera en que el sumo sacerdote se presentaba para que puedan servir al Dios vivo, para que sirváis al Dios vivo. La limpieza es fundamental para invocar su nombre. Segunda Timoteo 2:19, nosotros lo vemos cuando nos está diciendo la palabra del Señor. Segunda Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ya estando limpios por su sangre, hay libertad de ¿qué? De servirle. Segunda Timoteo 2:20 y 21. Mas en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de ¿qué? De madera y de barro. Y asimismo unos para honra y otros para ¿qué? Así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor y aparejado para toda buena obra. ¿Ya está preparado? ¿Está preparado? ¿Sabe servir y adorar? ¿Sabe adorar y servir? El Hijo de Dios, al ser limpio, ama la santidad de Dios, ama la casa de Dios, ama la palabra de Dios y predica el Evangelio de Cristo. Desea y se esfuerza por llegar temprano al templo. ¿Para qué? Para adorarle. Reitero, no nos quedemos únicamente en ese concepto de vine a adorar al Señor. Sí, usted viene a adorar a Dios aquí. ¿Quién fue el máximo servidor? Y con su adoración, ¿a quién glorificó? Al Padre. Y después de todo ello dice, ejemplos he dado para que como yo hice, no es como usted quiera, no es como usted piensa, es como Él dijo. Así. Es como Él nos enseñó. Entonces tenemos, para tocar también un instrumento es solícito en el servicio dentro de la obra del Señor. Sirve al Señor y todo ese servicio lleva una adoración, porque no lo remite para Él, sino lo remite ¿a quién? Al que es digno de gloria.
y vean vuestras obras buenas y glorifiquen ¿a quién? A vuestro Padre que está en los cielos. Eso es maravilloso, amados hermanos. Qué grande dicha tenemos los hijos de Dios. Gozamos del poder de la sangre de Cristo, hermanos, y vemos esa obra tan grande. Ya cuando dice, limpiará vuestras conciencias, ya nos ha despojado de todo aquello que el mundo metió en nuestra cabeza y que yo creo y que yo pienso y que yo hago. Ha despojado. Limpió nuestras conciencias para que podamos nosotros vivir haciendo su voluntad. No puede hacer la voluntad del Señor, necesita la limpieza de la sangre de Cristo. Sus esfuerzos son inútiles. La sangre de Cristo es efectiva para limpiar vuestras conciencias, para hacer nacer de nuevo al pecador. Con ella nos ha lavado, nos ha comprado, nos ha limpiado nuestra conciencia, borrado todo pecado y sobre todo nos da ¿qué? Plena libertad de servirle, adorándole, predicando su palabra, estando siempre dispuestos para engrandecer ¿qué? Así. Estando siempre dispuestos para engrandecer su santo nombre. Que nuestra vida sea una vida de adoración que engrandezca el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Póngase de pie. Oramos al Señor y le pedimos que Él siga obrando en nuestra vida. Y que cada uno pueda despojarse. Dios le permite servirle. Y que pueda servirle y adorarle. Reconocer que el reconocimiento es de Dios. A Él servimos y a Él adoramos. A Él adoramos y a Él servimos. Sea a Dios toda la gloria. Oramos al Señor. Padre de misericordia, en esta preciosa mañana nos acercamos ante ti dándote muchas gracias, porque nos das la dicha y la bendición de poder meditar en tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque es por ella, Señor amado, que somos nosotros transformados. Es por ella que somos nosotros alumbrados por la luz gloriosa de tu palabra, para que podamos, Señor amado, con toda libertad servirte. Te damos gracias porque consideramos el poder de la preciosa sangre de Cristo que limpia nuestras conciencias, que ha limpiado nuestras vidas, y aquí estamos por tu grande misericordia para con nosotros. Gracias por tu Hijo amado nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre bendito, porque hoy podemos estar delante de ti por su obra gloriosa por nosotros. Gracias. Gracias, Señor, por tu grande amor y por tu grande misericordia. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos. Toma la vida de cada uno, de tu iglesia, que cada uno, Señor amado, puede estar en esa relación correcta contigo, continuamente, pero también está la vida de aquel irredento, Señor, que no ha nacido de nuevo. Obra, Señor amado, en el corazón. Tú eres el único, Señor amado, que puedes hacer esa obra gloriosa en esa vida, Señor amado. Muchas gracias por tu grande misericordia.
Estamos en tus manos benditas y gloriosas. Sigue obrando, Señor, sigue glorificándote, y en todo seas tú altamente exaltado, sabiendo que haces más. Te doy gracias por Jesucristo, nuestro bendito Salvador, rogándote bendigas la ofrenda, multiplícala, santifícala, y también al momento de salir despídenos en paz, sabiendo que haces más. Te doy gracias por Cristo nuestro Salvador. Amén, amén, amén. Ocupen su lugar, amados hermanos, cantamos un himno y la ofrenda es depositada. Pues cantamos el himno 210. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús, la sangre. Himno 210.